Buenos días. Estamos conformados por Romina Reyes, Manuel Rigón y Daniel Rodríguez. Hablando de la estratigrafía, al hablar de la estratigrafía nos referimos al estudio de cualquier roca que esté estratificada, es decir, que se haya formado por una suposición de capas, aunque cualquier tipo de roca puede caer dentro del estudio de la estratigrafía. Son las rocas sedimentarias las que adquieren mayor importancia. Esto se debe a que las implicaciones ambientales, biológicas y económicas que acaparan esta estratigrafía de las rocas sedimentarias. La estratigrafía registra las rocas, forma, composición, litografías, propiedades físicas, geoquímicas, sucesiones, relaciones de edad, distribución y contenido de los fósiles. Todas estas características sirven para reconocer y reconocer a una roca. La estratigrafía es el estudio de la roca estratificada, tanto en el ámbito observatorio como en el ámbito investigativo de laboratorio. Dentro de los objetivos de la estratigrafía se persigue la recopilación de indicios sedimentológicos, biológicos y ambientales para reconstruir el proceso de la formación de la roca. De esta manera es posible encontrar una aplicación dentro del estudio de la misma, ya se destine a la divulgación científica o minera. Los principios estratigráficos constituyen parte de la geología, es decir, sin la cual es imposible convertirse en una profesionalidad. Por tanto, la estratigrafía posee numerosas aplicaciones en el ambiente laboral y una de las características indispensables es abarcar su estudio. 2. La columna estratigráfica. La premisa que parte de cualquier estudio estratigráfico indica la confección de cada columna estratigráfica, para la redundancia. Esta creación recopila toda la información visible de la roca, es decir, en el lugar natural donde aflora. Durante el proceso se observan características sedimentológicas, como fósiles, estructuras sedimentarias, granulometría, entre otros. Se trata de reunir toda la información posible para construir la historia de esa roca. Al respecto, la columna estratigráfica para un geólogo es similar a un expediente médico para un profesional de la salud. Es decir, el geólogo apunta todas las estructuras observadas de la roca para después completar la información con pruebas de laboratorio y estudios previos. Con los datos obtenidos se van descartando las hipótesis menos probables a favor de las más coherentes. Se trata de reconstruir los eventos que han actuado sobre la roca desde su sedimentación hasta su próxima exposición actual, para entender los procesos geológicos ocurridos en su evolución. La litografía. La litografía se dedica al estudio de las propiedades químicas y físicas de la roca, teniendo en cuenta las características de su particularidad. Los conocimientos que aporta esta disciplina ayudan a saber más sobre el relieve. Debido a que las rocas inciden en cuestión como los efectos de la erosión, la reacción ante movimientos tectónicos, etc. Los expertos en litografía examinan la composición de las dimensiones de la estructura, el color de la roca, los orígenes de esta área del saber remontar al siglo XVIII. Gracias a su aporte, las rocas comenzaron a ser categorizadas y se empezaron a entender sus peculiaridades. Ley de asociación de estratos. Esta ley se supone fue propuesta a finales del siglo XVII por Nicolás Steno. Afirma que en una secuencia de capas de rocas sedimentarias, las capas más antiguas están dentro del fondo, a menos que las capas hayan sido volcadas por la tectónica. Es decir, la ley de suposición de extractos de Steno es un axioma de clase basado en las observaciones de la historia natural y en el principio fundamental de la estrategia de la estratigrafía sedimentaria, y por lo mismo otras ciencias naturales dependientes de la geología. Las capas de sedimentos se depositan en una sección natural, temporal, en las que las más antiguas se encuentran en posición inferior a las más recientes. Asumiendo que todas las rocas y minerales fueron en algún momento fluidos, Nicolás Steno razonaba que los estratos rocosos se formaban cuando las partículas presentes en el fluido, como el agua, se depositan en el fondo.
En el proceso formaría capas horizontales de este modo el principio de la originalidad horizontal de esteno. Establece que las capas de roca se fueron formando en posición horizontal y en cualquier desviación esta disposición se debe a perturbaciones inferiores, perdón, posteriores. Discutiendo el origen de la montaña, se destacó Avicena destacó primeramente el principio de la suposición de estratos de este modo. Es posible que haya sucedido en el mar, fluyendo poco a poco, sobre todo sobre una tierra consistente, tanto de las llanuras como montañas. Es decir, que posteriormente se haya retirado de ella. Es posible que cada vez que la tierra haya quedado expuesta debido a que el flujo del mar se haya depositado, ya que vemos que algunas montañas parecen haber sido apiladas capa por capa y es probable que la arcilla de las que están formadas estuviera en algún momento ordenada por capa. Una capa se formó al principio, posteriormente. Una capa se formó al principio. Posteriormente, en otro periodo distinto se formó una nueva y así sucesivamente. Y se apiló sobre la primera y así sucesivamente. Sobre todo, sobre cada capa se extiende una sustancia de material diferente, lo que marca una división entre capas sucesivas. Pero cuando tuvo lugar la petrificación, sucedió algo que en la particularidad, que en la petición, que en la participación rompería su ruptura. Y la desintegración entre las capas posiblemente se refiere a la disconformidad de estratos. Con el comienzo del primer mar, su arcilla es sedimentaria o primitiva. Esta última no se sedimenta, no es sedimentaria. Como el comienzo del primer mar, su arcilla es sedimentaria y primitiva. Esta última no es sedimentaria. Es probable que la arcilla sedimentaria se haya formado por la desintegración de los estratos de la montaña. De ese modo se formaron las montañas. Buenas noches, mi nombre es Romina Reyes, estudiante de la Universidad Santiago Mariño, Saya Internacional, carrera 42, extensión Barcelona. Yo le vengo a hablar sobre los principios de sucesión faunística y principio de la horizontalidad y de la continuidad lateral de los estratos. Comenzamos. Sabemos que el principio de sucesión faunística también se puede llamar como principio de correlación. Este principio fue emitido por Smith y desarrollado más ampliamente por Cubierto. Este constituye la base de la datación relativa de los materiales estratificados y consiste en aceptar que en cada intervalo del tiempo de la historia geológica de los organismos que vivieron y que por tanto pudieron utilizar que fueron diferentes y no repetibles en el tiempo. Este principio permite establecer correlaciones y comparaciones entre los diferentes materiales de la misma edad de contextos geográficamente muy distantes y muy distintos, ya que muchos de los organismos tenían una extensión horizontal y prácticamente global. Ahora vamos a hablarles sobre el principio de horizontalidad y continuidad lateral de los estratos. Este principio sabemos que fue creado por Nicholas Steno. Sabemos que fue creado por Nicholas Steno, y este plantea que los estratos en el momento de su sedimentación se deposita de una manera horizontal y que queda delimitado por dos planos certificados que muestra, como vemos aquí, que muestra aquí con la Steno, que él plantea los estratos en el momento de su sedimentación que deposita de manera horizontal y quedan delimitados. Por lo tanto, los dos planos de certificación que muestran una continuidad lateral de principio no es de todo real. O sea, existen algunas excepciones, como esta de las que le voy a hablar en específico. Sabemos que aquí los estratos suponen que son paralelos a la superficie de un depósito, pero en esta, vemos que los paralelos a la superficie del depósito no son necesariamente horizontal, sino con una ligera inclinación.
dependiendo de la inclinación original que tenga la base del depósito. ¿Qué quiere decir? Que esta base del depósito que vemos aquí en esta imagen, esta es más antigua, las que están en la parte de abajo son más antiguas que las que están arriba. O sea, las que están arriba son más nuevas. En esta podemos ver que con esta imagen le voy a explicar que tenemos una cuenca, ¿cierto? Tenemos una cuenca con esta cuenca de segmentación. Podemos ver en el borde de la cuenca es bastante pronunciable. Entonces, los diferentes estratos se van acumulando. Aquí pueden ver que se van acumulando poco a poco. Y que estas zonas van a tener una ligera inclinación con respecto a la horizontal, como vemos en la imagen. Por eso es que debemos tener un poco de cuidado con este principio. Bueno, esa es toda mi exposición. Espero que les haya gustado, que sea preciso y rápido. Buenas, mi nombre es Manuel Rincón, estudiante de la carrera de Ingeniería en Petróleo. Mi cédula es 26558-298 y yo voy a hablar acerca de lo que viene siendo las columnas estratigráficas y las correlaciones estratigráficas. Una columna estratigráfica es una representación utilizada en geología y sus campos de estratigrafía para describir la ubicación vertical de unidades de roca en un área específica. Una típica columna estratigráfica muestra una secuencia de rocas sedimentarias con las rocas más antiguas en la parte inferior y más recientes en la parte superior. En áreas que son geológicamente más complejas, como las que contienen rocas intrusivas, fallas o metamorfismo, las columnas estratigráficas indican la posición relativa de esas unidades con respecto a las demás. Sin embargo, en estos casos, las columnas estratigráficas deben ser una columna estructural, en las que las unidades se apilan tomando en cuenta la manera en que se han movido por las fallas. Todo esto de acuerdo con lo observado en el campo o una columna de tiempo en que las unidades son apiladas en el orden que se formaron. Ahora bien, hablaremos acerca de lo que viene siendo la columna estratigráfica en uno de los principales campos petroleros de Venezuela. En Venezuela, se puede decir que uno de los principales campos petroleros viene siendo el campo Boscán, ubicado en el estado Zulia. Una columna estratigráfica de este campo petrolero podría incluir varias formaciones geológicas e importantes que han sido productivas en términos de extracción de petróleo. Por ejemplo, la columna estratigráfica del campo Boscán podría incluir la formación La Luna, que es una formación geológica que ha sido productiva en la producción de crudo pesado. Esta formación se caracteriza por sus lutitas y calizas con las intercalaciones de arena bituminosas. Otra formación que podría estar presente en la columna estratigráfica del campo Boscán puede ser la formación Oficina, que es conocida por sus areniscas y lutitas con potencial petrolífero. Además, la formación Tía Juana podría ser parte de la columna también estratigráfica, la cual estaría compuesta por areniscas y calizas con intercalaciones de lutitas y ha sido una importante fuente de petróleo en la región. Estas formaciones geológicas, junto con otras unidades estratigráficas, conformarían la columna estratigráfica del campo Boscán en Venezuela, proporcionando información crucial sobre la distribución y características de los yacimientos del petróleo. En la figura se puede observar una columna con mejores detalles, donde se incluye las secuencias tectónicas que están rodeadas por discordancias presentes en la cuenca del lago, incluyendo la discordancia del Subcretáceo, Paleozono, Eozono y Mioceno inferior. Estos son un ejemplo de cómo eran las columnas estratigráficas años atrás a través de los tiempos. Ahora bien, hablaremos acerca de lo que viene siendo la correlación estratigráfica. Es un procedimiento que sirve para establecer la correspondencia entre unidades geográficamente separadas. Se usa para comparar dos o más secciones estratigráficas en un intervalo de tiempo semejante, a partir de alguna propiedad definida. Por ende, es una de las técnicas más utilizadas en la estratigrafía. En el área petrolera, la correlación estratigráfica es de gran utilidad, ya que con bases en secciones geológicas, pozos y secciones sísmicas, se logra conocer la continuidad o discontinuidad lateral de las formaciones geológicas. Un ejemplo de correlación estratigráfica sería la correlación entre el Parque Nacional Canyonlands y el Parque Nacional Zion en Utah. Canyonlands, en este parque se encuentra la arenisca Navajo, se supone AM, la formación Cañita, que se supone a la formación Wingate, que forma acantilados. En Zion, la arenisca Navajo se supone a la formación Cayenta, que se supone a la formación Monave, que forma acantilados.
con base en la relación estratigráfica. Las formaciones Wingate y Monite se correlacionan estas dos formaciones tienen dos nombres únicos, porque su composición y patrón de afloramiento es ligeramente diferente. Otros estratos en la meseta de Colorado y su secuencia pueden ser reconocidos y correlacionados a lo largo de miles de millas de cuadras.